1945 fue un año tumultuoso y testigo de luchas encarnizadas, seguidas de la paz y los comienzos de un nuevo orden mundial. Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a sus enemigos a cualquier precio. Pero tras la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la supremacía. El mundo en que vivimos hoy es el legado de los acontecimientos de 1945. En este capítulo veremos cómo se celebró la victoria de mayo. Cómo detrás del escenario la tensión política crecía entre los aliados. Pero en julio surge un nuevo orden dominado no por tres, sino por dos superpoderes. Veremos cómo las amenazas veladas y las promesas rotas durante el verano del 45 dieron forma a la futura política europea durante los siguientes 50 años. Capítulo 3. El reparto de Europa. A comienzos de 1945, los tres grandes poderes aliados, la Unión Soviética, Norteamérica y Gran Bretaña, estaban unidos en las últimas fases de la guerra en Europa, aunque la guerra en el Pacífico estaba lejos de acabar. Durante los meses de febrero y marzo, la Unión Soviética tomó la zona central y la zona este de Europa. Los británicos y americanos las partes norte, sur y este. A principios de abril, Hitler estaba atrincherado en su búnker de Berlín, pero había ordenado a sus hombres seguir disparando, aunque la derrota era inevitable. Los aliados descubrieron campos de concentración en Polonia y Alemania para agravar aún más el horror del régimen nazi. El 30 de abril, Hitler se suicidó. Aquella tarde la Unión Soviética tomó Berlín y la victoria en Europa era inminente. Pero en Norteamérica, cualquier sentimiento de alivio quedó ensombrecido por los sucesos de su propia casa. Un poco antes, el mismo mes, el presidente Roosevelt, que había gobernado Norteamérica durante 3 legislaturas, murió de repente. Fue enterrado el 15 de abril. Lila Arida vivía en Brooklyn entonces. Oímos las noticias por la radio. Todo el mundo estaba en la calle contándoselo a los amigos y vecinos y saliendo a las ventanas diciendo, ¿te has enterado? Yo fui a contárselo a mi amigo que vivía en la puerta de al lado y después se lo dije a mi tía que empezó a llorar. El día de su funeral la gente formó colas por las calles hasta Georgia, a donde trasladaron el cuerpo desde Washington. Roosevelt era como un padre para todos nosotros. La muerte de Roosevelt supuso un profundo shock, no solo para los Estados Unidos, sino para Gran Bretaña y la Unión Soviética. Para las fuerzas británicas y norteamericanas fue un trauma. Roosevelt se había convertido en un símbolo del poder fáctico norteamericano, un símbolo que él se había preocupado de cimentar. Gran Bretaña sintió que había perdido un aliado que les entendía y con el que, aunque no estaban siempre de acuerdo, estaban siempre seguros de que tenía buenas intenciones. Para los Estados Unidos, por supuesto que fue traumático, una experiencia de cambio, y no solo porque llegó a presidente un hombre totalmente desconocido. Este hombre era Harry Truman, un completo desconocido en la escena diplomática internacional. El pobre y viejo Harry Truman tenía que caminar con los zapatos de Roosevelt. La sombra de este caía sobre la presidencia de Truman de una forma en la que el propio Truman era totalmente consciente. Una vez había una nube de reporteros fuera y Truman dijo, me alegro de veros, chicos. Él conocía a todos los periodistas de Capitol Hill y les dijo, no sé si alguna vez os ha caído encima un fardo de heno, pero ayer, cuando escuché las noticias, la luna, los planetas y todas las estrellas se me cayeron encima. Fue una declaración reveladora de lo que él pensaba. Yo creo que él estaba aterrorizado y plenamente consciente de su falta de preparación para el papel que se le había venido encima. Truman era un chico de pueblo, de Missouri, que no tenía preparación más allá del bachillerato. Era un hombre común y corriente, que lo hizo lo mejor que pudo a pesar de sus carencias. Incluso en el corto periodo en el que fue vicepresidente, Roosevelt no contaba mucho con él. Roosevelt no le habló de ningún plan que pudiera tener, o de cómo negociar con Stalin y Churchill.
Así que tuvo que hacer un aprendizaje muy rápido cuando tomó posesión. En su primer discurso prometió continuar con el esfuerzo bélico norteamericano, prometiendo no ceder ante nada más que una rendición incondicional de Alemania y Japón. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Al menos en Europa la rendición no estaba lejos. El primer día de mayo, el Ejército Rojo, bajo el mando de Zhukov, tomó Berlín. Los aliados tenían ahora el control de Europa, pero todavía había resistencia. Todos los soldados alemanes habían abandonado la lucha. En nuestra marcha hacia la Plaza Mayor, corríamos hacia las comandancias alemanas para quitar todo tipo de insignias que las pudiesen identificar. Preguntaban si habían llegado los británicos. Al final vimos cómo las autoridades civiles de la ciudad se rendían a los británicos. Yo esperaba ver a los británicos como los demonios ingleses que la propaganda anunciaba, pero en lugar de eso me parecieron iguales a nosotros. La Segunda Guerra Mundial en Europa no terminó con el frío silencio de las armas. Fue desapareciendo poco a poco, desvaneciéndose, como el ruido sordo de un gramófono. Los alemanes estaban aterrorizados por el avance del Ejército Rojo, porque era sabido que los alemanes se habían comportado horrorosamente en el este, incluso peor que en el oeste, y sabían que no recibirían piedad de las tropas que habían perdido a seres queridos luchando en el frente del este. Muchos soldados alemanes, y especialmente la gente de las SS, sintieron que no tenían nada que ganar abandonando y pretendían seguir luchando. Yo me he encontrado soldados del Ejército Rojo mientras todavía mantenían batallas en mayo, la segunda o tercera semana de mayo de 1945, que me contaron que se encontraban a grupos de alemanes que todavía seguían disparando, porque ¿qué sentido tenía dejarse apresar si piensas que vas a morir? Durante los últimos días del Tercer Reich prevalecían la histeria y el caos. Los generales se suicidaban a cientos, los oficiales a miles y los ciudadanos en docenas de cientos de miles. El propio Hitler, Goebbels, su esposa y también sus hijos se suicidaron. Himmler se suicidó cuando fue arrestado. Goering le seguiría poco después tras verse condenado a la horca, algo que él no consideraba una muerte militar. Hay una carta escrita por la esposa de Goebbels, justo antes de que ella y su esposo matasen a sus 6 hijos y se suicidasen en el búnker al final de la guerra, y dice así: les voy a hacer un favor a mis hijos, porque la vida carecerá absolutamente de sentido. No merecerá la pena vivir sin un nacionalsocialismo, por eso todos vamos a morir. Sin esperanza alguna, finalmente, el 2 de mayo, los alemanes enviaron emisarios para reunirse con Montgomery y llegar a un acuerdo de paz. 2 días después llegó la rendición incondicional. Pero en el mismo momento de la victoria, los aliados ya estaban discutiendo entre ellos, anticipándose a un problema que todavía estaba por venir. Keitel, perteneciente al cuartel general de Hitler, firmó el documento de rendición en el cuartel general de Eisenhower en Reims el 7 de mayo, pero entonces los soviéticos se enfurecieron porque no tenían representantes allí e insistieron en que todo se rehiciese un día después en Berlín, con las delegaciones y comisarios apropiados presentes. Había que pagar el dinero y coger la parte de lo que se consideraba la rendición alemana. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. The German war is therefore at an end. La gente agradeció con una mezcla de alegría y alivio la noticia de que la pesadilla hubiese terminado. Al final de la guerra, mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí un paquete de cianuro que había conseguido en la farmacia familiar en Zagreb y que estaba decidida a utilizar si los nazis invadían Inglaterra. No iba a permitir que otros decidieran dónde y cuándo deberíamos morir. Le pregunté si entonces lo iba a destruir. Dijo que no, y después de habernos mostrado el paquete, lo volvió a guardar en la estantería del armario de mi padre. En Moscú, la Unión Soviética celebraba el éxito del Ejército Rojo de Stalin y del pueblo soviético.
La Unión Soviética tenía una razón enorme para sentirse increíblemente orgullosa de sí misma. No solo había liberado toda la Unión Soviética, como había hecho antes en 1941, sino que también se había internado en el este, en la profunda Europa central, y había atravesado más de la mitad de Alemania. Tomó la capital alemana. Era uno de los grandes poderes del mundo. Era uno de los 3 poderes aéreos más grandes. Stalin estaba decidido a celebrar la victoria de la guerra con un gran desfile, un desfile militar en la Plaza Roja. Y allí estaba, en lo alto del mausoleo. Zhukov llegaba cruzando la Plaza Roja con el batallón Flecha Blanca, anunciando a Stalin que habían conseguido la victoria. Entonces, en el desfile, todos los regimientos llevaban como botín los estandartes de la Weimar, que lanzaron a sus pies como señal de que Alemania había sido vencida sin condiciones por el poder del Ejército Rojo. En Londres y en toda Europa también lo celebraban. Cuando se acercaban las 3 de la tarde, la hora del discurso de Churchill, las multitudes se agolpaban en los locales y en la calle, cerca de cualquier lugar donde hubiera una radio. De repente todo se calmó. Today is Victory in Europe Day. Recuerdo mirar alrededor a los ojos de 1 o 2 personas y la misma expresión de agradecimiento y felicidad se podían leer en cada uno de ellos. Lo que sucedió el día de la victoria fue que básicamente todo el mundo se cogió el día libre. Fue un día de vacaciones para todos. La gente se vistió bien, tenían muchas ganas de bajar a Londres, de estar en la capital y celebrarlo con los amigos en Buckingham Palace. Ondeaban banderas en la calle, bebían y bailaban la conga. Hay anécdotas divertidas sobre ancianos que querían asegurarse de que estarían en Londres para la celebración. Pero para Churchill la victoria fue solo un breve respiro antes de nuevas preocupaciones. Ahora Stalin ocupaba amplias franjas del este europeo y no había indicios de que planease abandonar. En el día de la victoria, el 8 de mayo, cuando todo el mundo estaba celebrándolo, apareció ante las multitudes en Whitehall y pronunció uno de sus grandes discursos. Londres, el gran hipopótamo, el gran rinoceronte, el que había sobrevivido a todos esos bombardeos. Sus ministros estaban lidiando con los problemas de los soviéticos en Yugoslavia y en Polonia. Se cernía una gran nube gris sobre la celebración de la victoria. La victoria supuso el principio de una nueva batalla entre las superpotencias por el control de Europa. La paz podría resultar casi tan traumática como la propia guerra. Promesas rotas. El 8 de mayo, los nazis se habían rendido. Pero esto marcó el momento en el que la coalición aliada comenzó a desgarrarse. Europa estaba ahora dividida entre el Ejército Rojo en el este y los ejércitos británico y norteamericano en el oeste. Los países liberados de los nazis estaban ahora controlados por nuevas fuerzas de ocupación que determinarían su suerte. Había un elevado nivel de desacuerdo entre los llamados 3 grandes, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, sobre el futuro de aquellos estados que habían estado bajo la ocupación alemana en el este de Europa, tanto sobre los que habían sido liberados por el Ejército Rojo como sobre los que no. La Unión Soviética tenía mucho que decir acerca de los futuros gobiernos y sistemas políticos de esos países. La Unión Soviética estaba decidida a ser ella la línea aséptica, a ser el amortiguador entre estos y los poderes occidentales. El Reino Unido había estado preocupado por esto durante cientos, miles de años. La principal política exterior del Reino Unido pretendía que no hubiese solo un gran poder en el continente europeo. Ese era el miedo.
En efecto, Alemania lo había intentado a través de 2 guerras mundiales y había sido vencida. Y ahora llegaba la Unión Soviética, casi un continente, amenazando con ser el poder dominante. En Gran Bretaña, y especialmente en Winston Churchill, había un sentimiento de que la democracia tenía que ser el pilar. La democracia tenía que ser la base de estos sistemas políticos. Así que había un alto nivel de preocupación ante la perspectiva de que todos estos países del este europeo fuesen dominados por la Unión Soviética. Los principios de la democracia habían sido establecidos en la Conferencia de Paz de Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt estaban de acuerdo en que todas las naciones que habían estado bajo el control alemán deberían tener gobiernos democráticos y elecciones libres. Pero a mediados de mayo quedó claro que en muchos países del este de Europa esto no iba a suceder. Cuando la Unión Soviética sustituyó a los alemanes, impuso su propio sistema político y lo impusieron a través de la policía secreta de Stalin, la NKVD. Con el Ejército Rojo llegó la NKVD, llegaron los oficiales del gobierno soviético y llegaron los representantes del partido. Stalin estaba seguro de que el control soviético era firme en todos los países del este de Europa. Stalin quería anular cualquier posible amenaza de grupos anticomunistas en los países que el Ejército Rojo había liberado del nazismo. Las fuerzas policiales enviadas por Stalin desde la Unión Soviética cercaron a conocidos simpatizantes nazis. Cercaron a miembros de las clases media y alta. Purgaron a la élite y fueron juzgados por hostilidad al comunismo. Las prisiones empezaron a saturarse. Todo lo que se había construido en Yalta, que se basaba en por qué Gran Bretaña había entrado en la guerra y por qué Gran Bretaña y Norteamérica habían vencido al nazismo, iba a producir un mundo mejor. Y aquí estamos, esta es la victoria. Todavía está la gente celebrándolo en las calles. Y Churchill sabe que todo se va a agriar. Detrás del telón de acero, la situación tomaba un cariz para el que creo que Churchill utilizaba la frase: "Este no es el mundo por el que hemos luchado". Los norteamericanos pensaban que Churchill estaba excesivamente preocupado, que él realmente no entendía que el nuevo mundo iba a ser diferente. De ahí las tensiones entre Gran Bretaña y Norteamérica, porque tenían diferentes puntos de vista sobre la amenaza de la Unión Soviética y lo que podía suponer para Europa. Gran Bretaña había ido a la guerra por Polonia, así que Churchill estaba especialmente preocupado por su futuro. Stalin había accedido a convocar elecciones libres allí, pero ahora había instalado su propio gobierno y arrestado a los principales líderes de la oposición. Yo luché en la resistencia polaca en Varsovia, hasta que cayó ante los alemanes y fuimos enviados a Auschwitz. Cuando los norteamericanos nos liberaron finalmente, la gran pregunta era: ¿volveremos a Polonia? Enseguida tuvimos noticias de que todo comenzaba otra vez, de que los rusos habían enviado a los soldados de la resistencia a Siberia. Un día recibí una carta de mi madre que decía: no regreses. Así que decidí unirme al ejército polaco en Italia. Polonia era absolutamente crucial en la zona de amortiguación que Stalin quería crear en el este de Europa, porque Polonia había dado muchos problemas a Rusia durante siglos, en el pasado y sin duda en el siglo XX. Por eso era crucial para Stalin demostrar que la Unión Soviética tenía un interés especial en mantener buenas relaciones con el nuevo gobierno polaco, lo que básicamente significaba un gobierno polaco que Stalin personalmente hubiese aprobado. La guerra terminó el 8 de mayo. Y Churchill ya estaba atónito 4 días después, el 12 de mayo, cuando supo que los americanos ya estaban planeando retirar. De hecho, estaban a punto de retirar tropas de Europa.
Pero la retirada de estas tropas fue una señal para Stalin de que los Estados Unidos no iban a estar en posición de reclamar el cumplimiento de ninguna de las promesas soviéticas. Y la suerte que corrieron los negociadores polacos, que supuestamente serían los futuros líderes del gobierno independiente polaco, como estaba anunciado, fueron sacados por los soviéticos de Varsovia, llevados a Moscú, ingresados en la prisión de Rubianka, acusados y encontrados culpables de un montón de falsos cargos por los soviéticos. Esta era la gente que Stalin había aceptado en Yalta para formar parte integral de un nuevo gobierno plural polaco. Aquel fue un momento terrible para Churchill, que después de todo lo que Gran Bretaña había sufrido por Polonia, cayese en manos soviéticas y en una inenarrable miseria. Gran Bretaña había ido a la guerra como uno de los países más ricos e importantes de la Tierra, y había caído el primero de la lista. Mientras en la escena internacional la Unión Soviética estaba desplazando a Gran Bretaña, la vida diaria para la gente de ambos países en tiempos de paz era tan dura como lo había sido en tiempos de guerra. La Unión Soviética era un país en ruinas. Estaba devastado por el enorme esfuerzo que había supuesto ganar la guerra. El coste de la guerra para la Unión Soviética y sus consecuencias son inimaginables. El cálculo más aproximado es que murieron unos 27 millones de personas como consecuencia de enfrentamientos directos, incluyendo unos 8 millones que murieron en el campo de batalla. Una de las imágenes más impactantes que recogen los escritores soviéticos de la época son los grupos de niños huérfanos perdidos y pidiendo por las calles porque todos los adultos habían muerto. Stalin era un hombre muy preocupado en el momento de la victoria sobre Alemania. Sabía el terrible estado en el que estaba la Unión Soviética, la economía arruinada, la administración destrozada y las enormes responsabilidades de la reconstrucción. Stalin sabía que tendría que utilizar la fuerza bruta para conseguir que su gente reconstruyera el país. Sus tropas habían visto, incluso entre las miserias de la guerra, una vida mejor en Occidente, y ahora regresaban a casa llenos de expectativas y no encontraban nada. Habían visto una sociedad mucho mejor ordenada. Habían visto tiendas e iglesias abiertas. Una calidad de vida en algunos de estos países que ellos anteriormente no podrían haberse imaginado en el mundo. Iba a arrestar a cualquiera que pidiese un régimen más blando entre la población civil e iba a dejar pasmada a la población soviética con su ingratitud por todo lo que ellos habían hecho por él y por su régimen durante la guerra. Iba a ser más restrictivo que nunca. Stalin comenzó a detener a soldados retornados sospechosos de ser disidentes potenciales y a cualquiera que pudiera ser anticomunista. En público, las relaciones entre los tres grandes parecían cordiales. Detrás del escenario se mantenía una guerra diplomática. Churchill estaba perdiendo su lucha contra la Europa dominada por la Unión Soviética. Las consecuencias tendrían un impacto devastador durante las décadas venideras. La semilla de la discordia. En junio de 1945, Europa estaba bajo la ocupación de los aliados. En Polonia y en muchos países del este, la policía secreta de Stalin estaba purgando a las facciones anticomunistas. Esto era una violación del acuerdo de los aliados por una Europa libre y democrática. Pero había otras luchas políticas que resolver. El futuro de Alemania había sido una fuente de continuos desacuerdos. Había habido varios planes en el 44 y a comienzos del 45 sobre lo que le podría suceder a Alemania al término de la guerra. Hubo un plan en el 44, el Plan Morgenthau, que decía que Alemania sería un pastizal de ovejas. La pastorización de Alemania le llamaron.
Los aliados no estaban de acuerdo, no podían estarlo. Stalin quería una Alemania neutral. Los países occidentales no querían una Alemania neutralizada por completo, pero tampoco querían ver resurgir a Alemania. Pero si no la reduces a la nada, ¿cómo la vas a controlar? ¿Y quién la va a controlar? Así que decidió fragmentarla en zonas, y cada uno de los aliados, incluida Francia, tendría su parte. El 3 de junio las fuerzas aliadas llevaron sus tropas a las zonas asignadas. Los franceses eligieron una parte muy pequeña de Alemania, principalmente el sureste, la parte más cercana a Francia. Los americanos se quedaron con un poco del sur y mucho de la parte central de Alemania. Los británicos ocuparon el norte con la excepción de Bremen, porque los norteamericanos querían un puerto marítimo abierto al Mar del Norte. Y los rusos, la Unión Soviética, tomó el este, lo que por supuesto más tarde se convertiría en la República Democrática Alemana. Una línea dibujada más o menos verticalmente, que dividía a Alemania aproximadamente por la mitad. Y el mismo Berlín fue dividido de nuevo en 4 sectores. Las fuerzas aliadas ocupantes se enfrentaron a un problema inmediatamente. Había millones de personas desplazadas caminando a través de Europa, muchas de ellas intentando encontrar el camino hacia su casa o algún lugar donde refugiarse. Yo fui llevado por los nazis a Austria como esclavo. Después de la guerra quería volver a casa. Le pedimos ayuda a los oficiales rusos, pero fuimos llevados a Hungría. Entonces descubrimos que nos iban a enviar a Japón, a luchar por Stalin. Y así fue. Yo no pensaba luchar por Stalin y empecé a buscar a posibles desertores. Tardé meses en volver a Austria, nuestro destino deseado, donde había aproximadamente 500.000 de refugiados políticos como yo, sin ningún lugar a donde ir. Allí encontré un campamento británico de fuerzas humanitarias. En mi primer desayuno me preguntaron qué quería. Podía pedir de todo, huevos o lo que fuera. Pero yo quería pan. Fue la primera vez que probé el pan desde que mi madre me lo había hecho en 1942. Los nazis habían llevado más de 7 millones de trabajadores forzados para trabajar en las industrias durante la guerra y en otras muchas cosas. Así que había, además de la población alemana, esclavos trabajadores que estaban intentando regresar a casa. Personas desplazadas, trabajadores esclavizados, que fueron reclasificados como personas desplazadas. También estaban los refugiados alemanes del este, vagabundeando por las zonas aliadas, creando aún más problemas de intendencia y en la reconstrucción de las cosas. Entre las personas desplazadas había supervivientes judíos, para quienes los horrores del Holocausto duplicaban su deseo de tener su propia tierra. Unos pocos cientos de miles de judíos sobrevivieron en Europa durante la guerra. La mayoría de esos judíos vivían en lo que habían sido campos de concentración. Por supuesto, ya no eran prisioneros, podían salir, pero no tenían a dónde ir. Generalmente estaban alojados en los barracones de los guardias. La mayoría permanecían allí con la esperanza de que les diesen el visto bueno para emigrar. Y muchos pidieron asilo en Palestina. Se unirían a miles de judíos que oficialmente habían emigrado a Palestina antes de la guerra. Estábamos muy contentos porque la guerra había terminado, pero también teníamos la tristeza de descubrir quién había sobrevivido y quién había muerto en Europa. Mi madre nunca supo dónde había desaparecido su propia madre. Más tarde descubrimos que había muerto en un tren camino de un campo de exterminio. Lo más importante de mi vida fue el ejército secreto sionista, el Haganá. Todo el mundo que yo conocía estaba en él, pero era muy, muy secreto. Su principal función era defender el cuartel judío de Haifa de los ataques árabes. También ayudé en el campamento británico donde los judíos europeos que llegaban aquí ilegalmente se detenían. Era bueno para ellos hablar con alguien que ya vivía aquí, en lo que un día podía ser Israel. En 1945, Palestina estaba bajo el control británico como parte de su imperio en Oriente Medio. Durante la Primera Guerra Mundial,
Los británicos hicieron promesas a todo el mundo. Prometieron a los judíos en la Declaración de Balfour de 1917 que facilitarían la creación de un hogar nacional judío en Palestina, con ciertas condiciones. Habían prometido a los árabes nacionalistas la creación de un gran Estado árabe. Los británicos se encontraron cargando con la responsabilidad de lo que mucha gente llamó la tierra dos veces prometida. Ambos lados argumentaban que se les habían hecho las promesas y estas promesas habían sido traicionadas. En la misma Palestina, un 30% de la población en aquel momento era judía y un 70% era árabe. Los sionistas esperaban formar una mayoría en Palestina, trayendo a grandes olas de inmigrantes, tanto a personas desplazadas como a otros judíos que habían sobrevivido en Europa. Pero los nacionalistas árabes, por supuesto, estaban firmemente en contra de la idea de poder convertirse en una minoría en su propio país. Así que se resistieron firmemente a la idea de que allí pudiese llegar ningún tipo de inmigración. Cuando terminó la guerra, en Palestina estallaron las frustraciones reprimidas, tanto entre los sionistas como entre los nacionalistas árabes. La frustración llevó a los militantes sionistas a aumentar sus ataques contra las tropas británicas. En 1947, los británicos decidieron abandonar y dejar la responsabilidad de Palestina en manos de la recientemente creada Naciones Unidas. I have been instructed by His Majesty's government that they have consequently decided they must plan for an early withdrawal of British forces and of the British administration from Palestine. En 1948, Palestina fue dividida a la fuerza, con una gran parte del territorio convertido en el nuevo Estado de Israel, aún hoy fuente de conflictos. Este es solo uno de los legados de la convulsión política que tuvo lugar inmediatamente después de la guerra. El modelo político en el sureste de Europa quedó vacío, dejando facciones rivales enfrentadas en constante conflicto por intentar alcanzar la supremacía política. En Yugoslavia, la situación resultó menos favorable para la Unión Soviética, porque aquí había una resistencia comunista nacionalista organizada que ya contaba con una creciente y masiva fuerza política. Y después del fin de la guerra, con la retirada de las fuerzas de ocupación alemanas, esta fue la verdadera fuerza que conquistó y creó el Estado de Yugoslavia. Pero esta no iba a ser necesariamente una fuerza subordinada de la Unión Soviética. En los estados bálticos había una guerrilla de resistencia a la reocupación soviética que continuó hasta el final de los 40 y 50. En Ucrania, además, había una gran resistencia partisana a la reocupación soviética. No fueron bienvenidos como liberadores por las muchas maldades cometidas en el oeste de la Unión Soviética. Y la NKVD y las fuerzas del Ministerio de Interior agitaron una larga y dura campaña contra los partisanos en esas zonas, mucho después de que las luchas hubiesen terminado. En el sureste y este de Europa, cambios dramáticos de régimen se vivían soterradamente. La gente se encontró a sí misma viviendo otra vez bajo un régimen represivo, que sembraba las semillas del conflicto que resurgiría décadas después. La cuestión de quién controlaría Europa tendría que ser resuelta entre los tres grandes. A continuación veremos cómo fueron las relaciones que estableció el presidente Truman con sus aliados de guerra. Ganadores y perdedores. En julio de 1945, una vencida Alemania se encontraba dividida en zonas ocupadas por los aliados. El este de Europa estaba bajo control de la Unión Soviética y el oeste bajo el británico y el de los americanos. Había muestras de conflicto y malestar por toda Europa. El protagonismo de la Unión Soviética preocupaba a Churchill, pero él también estaba preocupado por los problemas que tenía en su casa. En julio, bajo su liderazgo, el gobierno de coalición para tiempo de guerra fue disuelto. Gran Bretaña volvería a la convocatoria de los partidos políticos. Por primera vez en 10 años iban a tener elecciones.
Pienso que el sentimiento principal del país en aquel momento era el deseo de cambiar, algo que no había existido desde 1918. La gente sentía profundamente que no habían salido a luchar y a morir para volver a una sociedad infeliz como habían conocido en los años 30. Querían algo nuevo, más libre, mejor, más fresco y más estable. La mayoría de la gente británica sentía que ya habían tenido suficiente de un gobierno que percibían agotado. Sentían que estos dirigentes los habían metido en todo aquel lío y ya habían tenido suficiente, y querían una sociedad más igualitaria y más justa que iba a ser dirigida por gente que no se pareciera a la gente que les había metido en aquel lío de la guerra en 1939. Había un deseo, yo creo que un complejo deseo sobre lo que se deseaba de este mundo posbélico. En ese sentido era un sentimiento de querer ser una Gran Bretaña mejor. Por una parte existía el deseo de volver a la normalidad. Por otra parte, esa normalidad era de alguna manera ser mejores. La campaña laborista en las elecciones de 1945 se basaba esencialmente en el informe Beveridge, que iba dirigido a un sistema de seguridad nacional. Un sistema de seguridad en el que todo el mundo tendría educación, en el que nadie moriría de hambre en las calles, y en el que habría una red de seguridad que no podría ser amenazada por nadie. Las elecciones tuvieron lugar el 5 de julio del 45. Votó más del 70% de la población, incluyendo a los británicos de servicio y mujeres en todo el mundo. Les llevaría 3 semanas reunir y contar los votos. Churchill y Attlee tendrían que esperar para saber quién gobernaría la Inglaterra posbélica. Pero la política internacional continuaba en espera. A mediados de julio, los 3 grandes se reunieron en Potsdam, Alemania, para decidir el futuro de Europa. Churchill, precavido, se llevó a Clement Attlee, el líder del Partido Laborista, a Potsdam con él, por si sucedía lo peor y los laboristas ganaban las elecciones. Esta fue la primera vez que los 3 líderes aliados pisaban suelo alemán desde que comenzara la guerra. Churchill y Truman tuvieron la oportunidad de pasear por Berlín antes de la conferencia. Churchill había visto filmaciones tomadas por los aviones de la RAF de los bombardeos a las ciudades alemanas, pero habían sido tomadas desde unos 3.000 metros. Al igual que todo el mundo, no lo habían visto sobre el propio terreno. De pronto llega a esta ciudad y la recorre con Truman. La recorrieron juntos. Ninguno de los dos la había visto. Ambos estaban impresionados por la destrucción y también por los refugiados. Estaban atónitos por la desesperada situación de los berlineses que no tenían nada. Se veía a los berlineses escurriéndose entre los escombros con sus patéticos fardos. Parecían y actuaban como ratas, desapareciendo entre la gente, haciendo agujeros que conducían a los sótanos de los grandes centros comerciales. Vi a unos cuantos que salían de su escondite. Tenían un aspecto pálido, macilento, y parecían mucho mayores de lo que eran. Esta gente que Hitler había declarado que era la raza superior, ni siquiera sabía lo que les deparaba el destino. Entre los asuntos de la agenda estaba el futuro de Alemania, incluyendo las cantidades que deberían pagar para la reconstrucción del país, el futuro de Polonia y de la Europa liberada. Cada uno de los líderes aliados deseaba un resultado diferente. Las negociaciones eran tensas. Potsdam, como conferencia, no fue una conferencia por la paz que incluyera, por ejemplo, representantes de la nación alemana derrotada o de la derrotada nación italiana. Realmente fue una conferencia entre los 3 grandes otra vez, los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, para tantear sus relaciones en el futuro. Cuando Churchill fue a Potsdam, tenía 2 objetivos diferentes. Uno era hacer un último intento de persuadir a Stalin para que restaurara, porque la había eliminado, la libertad en Polonia, el país por el que Gran Bretaña había ido a la guerra. Pero como nunca se había reunido con Truman, su segundo objetivo era realmente mantener una conferencia similar a la que había mantenido con Roosevelt, para definir los asuntos más importantes en las relaciones angloamericanas.
Truman, hasta donde yo conozco, tenía una visión ligeramente desconfiada de Gran Bretaña, lo que sin duda era común en la mayor parte del país, esto es, en el medio sur y en el norte del sur, porque no tenían unas afinidades sólidas con Gran Bretaña y los veían como un competidor, más que como un aliado natural al otro lado del mar. El objetivo principal de Norteamérica era afirmar su poder sobre la Unión Soviética. Cuando Truman llegó a la presidencia, no tenía una preparación específica en política exterior y, por supuesto, apeló a los consejeros de Roosevelt. Y estos decidieron con el nuevo presidente que esta era una oportunidad para afirmar en la medida de lo posible su política exterior. Los consejeros sugirieron la idea del quid pro quo, que quería decir que si Stalin quería algo, tenía que dar algo. Porque tenían la sensación de que los Estados Unidos habían cedido en acuerdos o en territorios a Stalin y no habían recibido nada a cambio. Stalin en Potsdam quería que los intereses soviéticos fuesen protegidos en el este de Europa. Quería que Polonia se moviese hacia el oeste y que Rusia ocupase el espacio vacante. Quería indemnizaciones de Alemania en pago por los daños que habían ocasionado a la Unión Soviética y quería que los aliados occidentales apoyasen todo esto. Truman sintió que podía ser más firme con Stalin porque tenía una nueva arma secreta. El 16 de julio la bomba atómica había sido probada con éxito en Los Álamos, Nuevo México. Truman creía que la bomba podía ayudar a vencer a Japón y afirmar el poder sobre la Unión Soviética. Truman tenía muy asumido que la posesión de la bomba podría ser un increíble as en la manga para él. Si las cosas empeoraban, podría anunciarlo, y los soviéticos se retirarían con temor, sorprendidos y atemorizados de que alguien pudiese hablar de las armas que ahora poseían los Estados Unidos. Entonces Truman le dijo a Stalin, orgullosamente, que tenía un secreto que quería compartir con él, un pequeño secreto que podía impresionarle. Stalin, por supuesto, ya conocía el secreto de la bomba por su servicio de inteligencia. Sabía que no podía confiar en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, porque creía que así era como actuaban los grandes poderes, unos contra otros. Pensaba que las rivalidades económicas producirían tensiones políticas y militares en el mundo de la posguerra, y que finalmente se podía producir una tercera guerra mundial. Por supuesto que Truman no sabía que Stalin ya sabía que los Estados Unidos tenían la bomba. Por eso no supuso una enorme sorpresa. Lo que supuso la bomba para Truman fue que le dio una gran autoconfianza en su debut en el escenario mundial. Los americanos tenían la auténtica, la superpoderosa arma, y los soviéticos no. Este fue el nacimiento de la era atómica. La posesión de la bomba dominaría el mundo político durante los siguientes 60 años. En julio, Stalin ya estaba desarrollando en secreto su propia bomba, pero hasta que estuviera lista tendría poca ventaja en asuntos como la exigencia de las indemnizaciones. Todo lo que podía hacer era recordar a los aliados el gran sacrificio que había hecho el pueblo soviético para ganar la guerra. Pero Truman creía que no merecía la pena una Alemania más debilitada por unas indemnizaciones excesivas y exigieron una reducción de la parte de la Unión Soviética. A cambio, Stalin insistía de nuevo en una expansión de Polonia gobernada por líderes bajo su mando. Churchill, que había luchado por la libertad de Polonia, había conseguido unas vagas promesas de elecciones libres. La reunión entre Churchill y Attlee les condujo al resultado de sus propias elecciones. Fue una situación curiosa que hubiera unas elecciones generales en Gran Bretaña después de la derrota de Alemania, mientras los aliados todavía luchaban contra Japón. Lo que fue todavía más curioso, probablemente tanto para Stalin como para Truman en aquel momento, fue que Churchill fuera derrotado. Incluso el mismo Clement Attlee pensó que el mejor resultado que podía esperar sería el de ser parlamentario, pero al final consiguió una gran mayoría. The Labour Party's great victory shows that the country
is ready for a new policy to face new world conditions. Fue inconcebible para los soviéticos, que por supuesto esperaban que el resultado de las elecciones fuese el que ellos deseaban. No creo que Truman y los norteamericanos tuviesen la misma opinión, pero todo el mundo se quedó sorprendido, yo creo, cuando Churchill fue derrotado. La cuestión es que alguien llamó a Churchill y le dijo, bueno, esto podría ser una bendición disfrazada. Y Churchill respondió, bueno, está muy bien disfrazada. Su discurso fue muy amable. La gente lo había pasado muy mal. No fue una sorpresa que quisieran un cambio. Yo personalmente creo que él sintió, no amargura, pero sí tristeza. Se sintió como si hubiese ganado la carrera y después le hubiesen quitado el primer puesto. Clement Attlee, el nuevo primer ministro británico, volvió a la conferencia de Potsdam solo para descubrir que Gran Bretaña tenía poca influencia. Attlee se situó de una forma natural en su posición, en el lugar de Churchill, e hizo más o menos las mismas cosas que Churchill hubiera hecho. No fue una cuestión de que Attlee abandonase la posición de Churchill. Mantuvo todas sus propuestas y falló en todas ellas, porque Stalin y Truman no apoyarían el punto de vista británico. Aunque, por supuesto, seguirían llamándose los tres grandes, Attlee, Truman y Stalin en realidad eran dos y medio. Fue en Potsdam cuando empezaron a darse cuenta de que Gran Bretaña ya no tenía una voz importante en el mundo. El mundo comenzaba a ser dominado por dos grandes superpoderes, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Potsdam dejó muchos asuntos sin resolver sobre la futura política de Europa. Pero estaba claro que este era el principio del fin de cualquier cooperación entre los aliados. 3 meses después del fin de la guerra comenzó una nueva guerra, la Guerra Fría. Una lucha entre las dos superpotencias recientemente establecidas, con ideologías muy diferentes, pero una ambición común: dominar el mundo.